Buena gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Nos encontramos hoy de vuelta en este canal, en este caso para finalizar con la historia de Roma. En este caso vamos a abordar la época del Imperio de Roma, o el Imperio Romano, o sea, la última época de, de Roma. Pero cabe destacar que en este caso voy a abordar hasta la caída en el año 476 después de Cristo del Imperio de Occidente. Porque recordemos que el Imperio Romano, no con este nombre, pero de Oriente, sobrevivió hasta el año 1453 con el nombre del Imperio Bizantino. Pero es un poco lo mismo básicamente. Pero eso para caracterizarlo. Em, Así que a nivel de años, de tiempo, voy a ir desde el 27 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Bueno, hay que caracterizar a nivel, como hago siempre, a nivel político, militar y a peso político. A nivel político hablamos de que el marco constitucional, digamos, o la organización política en la época imperial de Roma, era una basada en una persona, en el cual era el emperador, por sobre todas las cosas, que concentraba el poder político, económico, religioso y además militar. Por debajo se encontraba el Senado y las magistraturas, o los magistrados, como consejeros del emperador. Y por debajo de ellos se encontraban los generales o soldados, que eran, en pocas palabras, funcionarios públicos del emperador, nada más ni nada menos. Bueno, a nivel militar hablamos de que hay una primera etapa antes de la crisis siglo III después de Cristo, en la cual Roma expande sus fronteras, no tanto como en la época republicana, pero un poquito sí. Pero de la crisis del siglo III en adelante es la época en la cual es la época mega ultra defensiva de Roma contra los pueblos bárbaros, denominados con este concepto desde la visión del romano, ya que claramente el concepto de decir bárbaro o pueblo bárbaro es denigrar al otro de manera o ya que el romano se autopercibe como el que tenía el conocimiento correcto, el adecuado, el satisfactorio, mientras que otras poblaciones como las tribus germanas, los esteparios, en este caso los hunos, liderados por Atila, eran bárbaros. ¿Por qué? Porque no tenían la formación intelectual, eran pueblos saqueadores. Cabe destacar esta concepción que es desde la visión del romano, que se hace estas caracterizaciones, ¿no? Y a nivel de peso político, desde el 27 después de Cristo, viene en este año, hasta el 476, el poder político que va a recaer sobre Roma proviene del poder militar. El Senado ya no va a tener ningún tipo de relevancia, solamente en un momento que lo voy a mencionar, pero no es significativo. Así que bueno, arrancando, establecido esta base intelectual o esta especie de contexto a nivel político, militar, etcétera, vamos a arrancar con la época del imperio. Este arranca en el año 27 después de Cristo, gracias a que Octaviano, luego de salir victorioso de la batalla, de esta guerra civil contra Marco Antonio, llega victorioso a Roma y realiza en este año justamente el golpe contra el Senado. El golpe contra el Senado se referencia a una amenaza del mismísimo Octaviano para concentrar el poder político, económico, religioso y militar, o si no, o sea, de lo contrario, iba a hacer desaparecer el Senado. El Senado, viendo que si decía que no, iban a desaparecer el Senado. ¿Por qué? Porque está el poder de las armas sobre las leyes. La ley es una cuestión invisible, que tiene poder más a nivel moral, por decirlo de una manera. Pero las armas son concretas y el poder de las armas o el poder militar es muy concreto. Entonces terminan cediendo y declaran a Octaviano, o en este caso
Cayo Julio César Augusto, o me parece que Cayo está de más, pero Augusto, en pocas palabras, como el primer emperador de Roma o como emperador de Roma, en pocas palabras. Em, digamos que Augusto es el iniciador de las dinastías imperiales, básicamente, porque la forma en la cual se van a suceder los diferentes emperadores va a ser a partir de un rasgo familiar. A veces sí, a veces no, a veces va a ser a partir de la guerra civil, pero lo voy a ir explicando para que eso vaya entendiendo y no tire las cosas así por así decirlo, así sueltamente. Bueno, la primera dinastía que se tiene conciencia, es la primera justamente, es la Julio-Claudia, inaugurada por Augusto, el cual, bueno, realiza este golpe al Estado, al golpe de Estado, no, al Senado. Luego prosigue Tiberio, luego Calígula, considerado el primer emperador tiránico de Roma, nada más ni a menos fue asesinado por su pueblo, por los senadores, o por el pueblo, por los senadores, no me acuerdo. O sea, otro magnicidio. Luego sigue Claudio, el cual lo más destacado, lo que yo rescaté de su estadía en el imperio o en el trono imperial, fue que expandió el derecho de llegar al Senado, o sea, ser senador, a la población de las Galias. Esto provocó como resultado que el valor del Senado se devaluara, porque básicamente anteriormente a esto los únicos que accedían al Senado eran los romanos, los que vivían en Roma. Con el tiempo se fue expandiendo la península itálica, la Galia, que bueno, esto molestó tanto a los senadores que lo mataron a Claudio, digamos, tal como sucedió con Julio César. Y por último, el que finaliza con esta dinastía es Nerón, famoso emperador, uno de los más tiránicos, principalmente por su accionar político. El accionar político manifiesto en que fue un periodo político muy centralista, digo, muy personalista, o sea, basado en su persona. Y a nivel de rivales, literalmente Nerón mandó a matar a muchos senadores, los cuales eran su contra o estaban en su contra, básicamente. También porque las arcas de Roma llegaron a estar casi en bancarrota por los lujos que este tenía. Y por último, esto es importante para destacar, que durante su estadía en el imperio, en el año 64 después de Cristo, sucede uno de los primeros incendios de Roma, que esto provoca como consecuencia directa que Nerón culpe a los cristianos de este hecho, oficializando la persecución política religiosa de este grupo religioso que iba surgiendo, que bueno, ya estaba teniendo notoriedad a nivel mundial, porque pasó de la zona de Israel, Judea y a todo el mundo, básicamente. Que yo hasta Roma, básicamente. Bueno, luego de Nerón hay un vacío político, ya que no había ningún sucesor, entonces se libra otra guerra, en la cual sale victorioso Vespasiano. Vespasiano inaugura la dinastía de los Flavios. Esta dinastía se caracteriza por lo que yo personalmente los destaqué fue por las construcciones de diferentes estructuras que son características de Roma, que una es el Coliseo, no sé si se ve ahí, sí, este es este es el Coliseo o el anfiteatro Flavio, que fue realizado más o menos en el 79 o en el 80 después de Cristo. También en este tiempo sucede no me sale. Cuando erupcionó el monte Vesubio, provocando que la ciudad de Pompeya quede sobre cenizas. Y después el Arco de Tito. El Arco de Tito, que está allí en Roma, creo que está muy cerca del. ¿Cómo se llama? Del Coliseo Romano. Se caracterizó por ser es un arco triunfal, básicamente. Tal como el arco triunfal de Napoleón en Francia. Bueno, el arco del triunfo de Francia. Este es un arco triunfal en el cual se establece, sino que
muestra al pueblo o a los que visitan Roma cómo Tito conquistó y destruyó el templo de Jerusalén con su respectivo saqueo, ¿no? Sí. Bueno, luego de los Flavios viene los Antoninos, la cual es inaugurada por Nerva, el cual fue puesto en el poder por el Senado. Por eso es que dije que el Senado en un momento tuvo relevancia. Luego de Nerva procede digamos, el gobierno de los cuatro emperadores buenos, o los cuatro emperadores buenos de Roma, en pocas palabras, que digamos, esta es la época dorada realmente de Roma, que está inaugurada, digamos, protagonizada por Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Todos estos emperadores se caracterizaron por ser estadistas. Esto significa que se dedican al 100% a la administración del Estado, tanto así que distribuyen el accionar para que el emperador no tenga que hacer todo. Y ante todas las cosas, poner el buen funcionamiento y el bienestar de Roma, digamos. Tanto es así que durante esta época se consolida, perdón, la dominación de diferentes territorios y a nivel político también. Es otra situación porque entre estos emperadores hay muchos años de diferencia. Cuando hay muchos años de diferencia entre los emperadores significa que es un periodo bueno, porque a no ser que fallezcan por cuestiones naturales, si el tiempo entre emperador y emperador es corto, significa que hay conflictos, porque el emperador es asesinado o sufre un magnicidio. Entonces, por eso es importante durar mucho tiempo. Y además, esto es un dato importante, que eran tan estadistas que la sucesión de emperador a emperador no era de carácter familiar, o sea, que era heredado, sino que era elegido racionalmente. La persona más capaz se la ponía como emperador. Arrancando con Trajano, se destaca por sobre todas las cosas porque durante su estadía en el Imperio Romano o Roma llega a su mayor expansión. En este caso sobre Britania o Gran Bretaña y Persia, expandiendo los dominios hacia esas zonas, sumados a lo de la República, sí, lo de la República, esencialmente. Adriano, el cual se caracteriza por establecer durante su estadía el muro de Adriano, el cual no es más que un muro que diferencia o divide a lo que sería desde la visión romana la barbarie al norte de Gran Bretaña. O sea, el muro de Adriano más o menos está por el medio de Gran Bretaña, por ahí. De ahí para, o sea, de esa línea para arriba, o sea, para el norte, es la barbarie porque están los celtas, pueblos bárbaros. Y de eso, del muro Adriano para abajo, Londium, si no me equivoco, se llamaba, que es Londres, básicamente, es lo mejor porque sí, son ciudades romanas de dominio romano. Luego sí, Antonio Pío, también un estadista, al fin y al cabo, todo lo mismo. Y Marco Aurelio, el cual es el último gran emperador de Roma, o uno de los últimos, el cual se destacó por aplicar la filosofía a su vida, en este caso era estoico, y además porque durante su estadía en el imperio sucede una gran epidemia, la cual afecta a su ejército, como también las primeras infiltraciones de tribus germanas. Pero ojo, no son grandes infiltraciones, sino que fue de una gran tribu, una tribu, eh, la cual el conflicto entre Roma y esta tribu se llamó las guerras marcomanas. Nada más ni menos que, bueno, un tiempo después Marco Aurelio fallece por la peste que había afectado a su ejército. Después de Marco Aurelio viene Cómodo, pero ojo, fue puesto Cómodo por dos cuestiones principalmente. Por un lado, porque Marco Aurelio decidió no seguir el rumbo o lo que hacían los anteriores emperadores, que era sacar la heredabilidad por familiar o por cuestión familiar, digamos, o hijo, etcétera. Y después también, y esto es importante, que no se aplicó a la vida de Cómodo,
porque Cómodo fue educado durante mucho tiempo por Galeno. Galeno fue un médico, o sea, lo que se puede considerar en la actualidad como médico de la época romana. Nada más ni nada menos que acá en Argentina hay una obra social que se llama Galeno y sus estudios o sus escritos fueron utilizados en la Edad Media. O sea, fue educado bien. Tema que después no aplicó estos conocimientos o no fue tan bueno en el gobierno. Tanto es así que, justamente ahora voy a agarrar otro texto, según Alfoldi, que no recuerdo el nombre del texto, lo estaré mostrando en el video, el paso de Marco Aurelio a Cómodo es el fin de la época de oro y el principio de la época de hierro. Principalmente porque se empezó a utilizar en las monedas, se pasó a utilizar oro en una época hermosa de Roma a utilizar hierro. También se los caracteriza como la época de Cómodo, la época del Hollín y el Orín, creo, o algo así. Como demostrando que es malo esa época. Como que Cómodo es el principio del fin de Roma, a rasgos generales. Principalmente porque establece una paz medio extraña con los pueblos germanos, lo cual posibilita que estos avancen con el tiempo, nada más ni menos que en el 476 cae ante los germanos. Bien, eso es característico ahí de él, ¿no? Digamos, de ese paso, de Marco Aurelio, uno de los mejores emperadores de Roma, a Cómodo, uno de los peores. Bueno, tenemos que movernos a la dinastía de los Severos, conformada por Septino Severo, Caracalla, Helio Bagalo y Alejandro Severo, de los cuales hay la única persona que tiene una característica importante de hablar, o de hablar acá en el video, básicamente, es Caracalla. Caracalla, durante su estadía, realiza el edicto con su nombre, el edicto de Caracalla, el cual lo que hace es expandir la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Esto con el fin de tributar mayor cantidad de dinero, porque si eras ciudadano romano, tributabas. Un dato curioso también del edicto de Caracalla es que en ningún momento fue cancelado o derogado, como que nunca se lo finalizó. Entonces se podría decir que en la actualidad los españoles, los franceses, los suizos, las personas que viven en Londres, las personas del norte de Alemania, las personas que viven en Italia, el norte de África, Egipto y lo que es Israel-Palestina, son ciudadanos romanos a nivel jurídico. Pero claramente como el imperio desapareció hace un montón de tiempo, como no se sigue, no se dice somos ciudadanos romanos, pero dato curioso, dato histórico ahí. Y bueno, también durante la dinastía de los Severos inicia así como el fin de Roma, o el fin de la prosperidad. No, no es el fin de la prosperidad, porque el fin de la prosperidad viene en el siglo III después de Cristo, pero comienza ya a estar esas situaciones gracias a las grandes infiltraciones germanas que van sucediendo y después la devaluación de la moneda por el cambio del oro al hierro. Cabe destacar, justamente como dije anteriormente, que la prosperidad de Roma son durante estas 4 dinastías. ¿Por qué? Porque a rasgos generales, a nivel interno, la situación estaba bien, había gobernabilidad sana. ¿A qué me refiero con gobernabilidad sana? Que no ibas a tener muchas rebeliones o guerras civiles o anarquías militares, sino que estaba más o menos bien. Y a nivel externo, dentro de todo se aplicaba la Pax Romana, obviamente, que son las guerras marcomanas, pero nada más que un que otro levantamiento.